Gloria a Dios, qué dicha es cuando llega la gloria de Dios. Todo cambia. El ambiente es hermoso y lo postrero es mayor que lo primero. Qué bueno saber que tenemos esta oportunidad tan linda y hermosa de tener a un Dios todopoderoso, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, que es un Dios sin límites. Él está aquí en esta mañana y todos los días, cuando venimos a este lugar, Él está ahí, porque dice la palabra que el reino de Dios vive entre nosotros. Tengamos en cuenta, vive entre nosotros. O sea que Él está allí para dirigirnos, para llevarnos de triunfo en triunfo, para capacitarnos y para hacernos cada día mejor personas. Esas personas que verdaderamente marcan la diferencia y que dice la palabra, por los frutos nos conocerán. ¡Qué dicha es poder decir que por los frutos nos conocen! Nadie podrá decir nada más, sino que allí hay un buen fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La persona del Espíritu Santo en cada vida, representando a nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rúa kanda haya, seye leye. Ay, rúa seye, leye heye. Hay una gloria muy poderosa. Aquí ahora se siente la presencia de Dios. Y dice, la verdad es que cuando viene ese poder y se entrona en las vidas, las lágrimas fluyen, porque es muy fuerte, se siente, es algo que hace una explosión espiritual y toca vidas y toca corazones y hace que se haga un cambio total en el ser humano por su gloria, porque a Él le plació ser bueno con nosotros. Él nos ama, por eso tenemos que ser fieles para Él. Dios quiere transformar a su pueblo. Dios quiere que haya un cambio, pero que sea radical. Que la persona que invoca su nombre, que lo ha recibido en su corazón, camine por el camino correcto. Él no quiere peros. Él no quiere contaminaciones en nadie. Él quiere salvar a su pueblo. Él quiere salvar a su pueblo. Ruakanda haya seye, leye heye. El Señor dice en Ruakanda haya seye, leye heye, Ruakanda haya, que todo el que ha leído la palabra sabe. Todo el que ha leído la palabra sabe que el Señor vuelve a la tierra por su pueblo. Y Él quiere venir por un pueblo que sea limpio, sin mancha y sin arruga. Y dice el Señor que Él quiere venir por ese pueblo preparado. Y el Señor estos días me dio una revelación, yo creo que ya hace bastantico, y me dijo, habla de mi venida. Y también dile a mi pueblo, que la mies es mucha
y los obreros son pocos. Y me gustaba cuando Luz Helena ahora decía, y yo le dije a mi hija, ve, ella y yo estamos en el Espíritu, porque eso es lo que me ha tenido estos días y me trabaja, que no es Ruach Handahaya Leye, hacer que se levanten esos huesos secos. ¿Y qué es un hueso seco? Podríamos decir una persona que está en tinieblas y el Señor quiere que tenga vida esa persona, y muchos son nuestros vecinos, muchos son personas que vemos y saludamos a diario, pero no se les habla de la salvación y no se les habla de Jesús. Y dice el Señor que esto es para que reflexionemos y pensemos que Él quiere salvar a su pueblo. Y mira lo que me reveló el Señor. Me dijo, mira, aquí hay 4 grupos de personas. Si yo viniera en este momento, no se salvarían, sino se perderían 3 y se salvaría un solo grupo. ¿Usted se imagina cuánta gente se iría a un lago de fuego? Oh, Dios mío, misericordia. O sea, el Señor me dijo, hay mucho pecado en esta tierra. Por eso necesito obreros para la mies, para que prediquen mi palabra y hagan que me conozcan. Y los que se han salido, porque muchos llegaron y se salieron, pero que vuelvan a mi redil, porque yo soy Dios y los quiero para mí, porque ellos son mi creación. Y yo le dije, sí, Señor, donde vaya, yo voy a hablar tu palabra, solamente tu palabra, Espíritu Santo. Y yo creo que esta parte que se va a dar tiene mucho que ver con esa salvación. Y también el Señor llega y redarguye a algunos, porque el Señor quiere, pero Él es tan amoroso que después le dice, no, ven, que yo te perdono y yo te quiero llevar. Un día que te vayas de aquí es conmigo. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ser obedientes y digan amén. Vamos a ser obedientes. Ruach Handahaya Leye. Y el Señor dice que viene un tiempo bueno, porque viene un avivamiento. Pero ese avivamiento hay que poner mucho cuidado. Yo creo que ya después de ese gran avivamiento, ya la venida del Señor es muy cerca. Entonces, ojalá nosotros todos los que estamos aquí estemos con ese compromiso de ese avivamiento, que nos toque a nosotros. Qué dicha disfrutar, hablar de su grandeza y de su soberanía y de ese poder sobrenatural que solamente el Dios del cielo lo da, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, esta prédica, el título es Caminando en la verdad. Qué dicha es caminar en la verdad. Anruach Handahaya Leye. Dice la palabra: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. ¿Y cuál es la perfección? La santidad. ¿Y cuáles son los fieles de la tierra? Los que un día lo recibieron en su corazón y caminan con Él siempre, redimidos por su palabra. Esos son los fieles de la tierra. Y los de la santidad son los que le sirven, porque esa es la voz que Dios va a recibir a través del Espíritu Santo para hacer cosas grandes para el reino.
Y Dios quiere salvar a su pueblo, porque es su creación. ¿Cómo va a querer que un diablo se lleve su pueblo? No, es su creación. Y el Dios Todopoderoso está siempre a nuestro favor. Siempre. Aleluya. Dice la palabra, y eso está en San Lucas 5:37. Bueno, el primer versículo fue Salmo 101:6. El segundo es Lucas 5:37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Mire cómo el Señor es tan poderoso y Él nos compara con un odre. ¿Qué es un odre? Es una bota, también se le dice bota. Eso es que uno lo llenaba de vino y se lo colocaba aquí y se iba en la cabalgata. Yo fui de esas y gracias a Dios que Dios me sacó de esa mentira del diablo, porque todos los años yo me montaba a caballo. Teníamos unos caballos preparados, los preparaban para la cabalgata, los educaban y me coloca la bota y la llenaba de vino. Y Dios quiere echar un vino en nosotros, pero una unción fresca pero en un odre nuevo. Y les cuento así de pasadita, y gracias a Dios yo estoy aquí parada predicando, gracias, porque yo debía estar muerta desde ese tiempo. Llegó un caballo, salimos de las vallas y yo venía así en mi caballo y por detrás se para un caballo inmenso. Cuando sentí fue que me pusieron las patas acá y yo quedé sin sentido y yo caigo abajo de todos esos caballos y los caballos trotando encima de mí. Pero gracias, Señor, gracias. Ni un solo caballo me tocó, ni uno, y yo no tenía aliento porque yo estaba como más de la otra vida que de esta. Ese golpe me dejó sin alientos, sin respiración, y cuando pude medio reaccionar me fui arrastrando por el piso y salí a un lugar donde había mucha gente. Ahí quedé tirada y la gente, ¿pero qué? Y cuando ven el caballo, mi familia, ¿y qué pasó? Pero gracias a Dios me encontraron. Pero mire cómo son las cosas. Y yo me fui recuperando, me dieron agua y me fui recuperando. Y volví y me montó en el caballo. Mi familia me dijo, no, súbete, ya estás bien. Diablo mentiroso, me quería matar ese día. Súbase al caballo, y me subí, me ayudaron a subir. Y yo empiezo a trotar en el caballo, pero yo casi no podía respirar. Yo iba como así y la espalda me quedó negra, pero vivo para contar ese milagro. Yo honro, ¿cómo no amarlo? Y yo le doy gracias a mi Señor de saber que Él me sacó del mundo. Yo le dije, Señor, yo renuncio al mundo y viviré para ti. Y de rodillas en el piso de mi casa, con las manos arriba, ahí está en el libro que se sacó. Dice que yo le dije, Señor, no vuelvo al mundo nunca más, viviré para ti, y si este poquito de carne te sirve, úsala para tu reino, pero no volveré nunca. Quiero ser, santificarme, quiero ser como una virgen para ti, Señor. Y así fue, y aquí estoy contando. O sea que ese odre estaba lleno de vino, pero del malo, de ese vino horrible. Pero gloria a Dios que esa bota ya quedó en la basura. Gloria a Dios. Y ahora el Señor nos compara con un odre nuevo. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere, Él no va en un odre lleno de pecado, de laxidia, de fornicación, de mentira, de maldad. Él no va a colocar un don. Entonces Él dice que Él no echa vino nuevo en odres viejos. Yo era un odre y bien viejo, era una jovencita todavía, pero era bien vieja ese odre. Entonces, gloria a Dios, Dios quiere entregar los dones. Él quiere entregar los dones.
colocar la unción, colocar su poder, los milagros creativos también. Él coloca ese don. Él tiene todo una bendición para el que se deja usar, para el que de verdad camina como su redimido. Ese es el que triunfa, pero vale la pena estar con esa bendición, porque estar en el lugar secreto, eso es mucha delicia. Saber que uno llega y se queda allí y es oír la voz de Dios, oír la voz de Dios. Oh, Ruach HaMahaya, Seyeleye. Dice el Señor, ojalá todos los que estamos en esta mañana, si algunos no tienen ese lugar secreto, pues vayan ubicando un lugar en sus casas y lo vuelven como un lugar secreto. Y llegan todos los días y Señor, aquí estoy. Tu presencia me hace falta. Qué hermoso, Señor. Y empiece a adorarlo, a hablar la palabra. Y cuando menos piensa, la porción más grande llega. Pues dice el Señor, tanto así que de ahí muchos en los lugares, ese lugar secreto hace de que en el Espíritu vayan muchos al cielo, porque allí está solamente Dios y Él y la persona. De manera que yo les aconsejo que cada uno busque un lugarcito en su casa y diga, Señor, este es mi lugar secreto con Dios. Hasta pónganle un avisito. Y la verdad es que háganlo para que vean la gloria de Dios en ustedes, y seguramente ya la han visto en algunas formas, pero ahora va a ser mejor. Gloria a Dios. Bueno, vamos avanzando con la palabra. Ya vamos en los odres, a ver que Dios nos lo llene, pero un odre nuevo, limpio. Amén, aleluya. Y dice en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente del Señor permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que se ha unido al Señor. Dice la palabra, y eso está en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que el pecado huele feo. No, es que no entra, no está el pecado allí, es que no puede entrar en un cuerpo ni en una vida, hacerse manifiesto. Si viendo la palabra uno se da cuenta, y Dios ha puesto todas las armas para que nosotros nos defendamos. Aquí dice muy claro, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, ese pecado no puede pecar, porque si está el Espíritu de Dios, ¿cuándo pecó Dios? Nunca. Entonces, que tengamos en cuenta ese compromiso con el Señor. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, qué bueno caminar uniéndonos al Señor, solamente caminando con Él. Qué bueno. Las tentaciones dicen que son muchas, pero si está así cimentado con la palabra y está así como dice este versículo, no es que no da, no, repela el pecado repela, no más, pecar no más. Pero hay unos que dicen, no, es que no puedo, porque es que la carne me brinca, le brinca, los diablos le brincan. Entonces no hay que dejar al enemigo que tome una vida porque a él le provocó. No, nosotros vamos a ser esos hijos amados por el Señor y redimidos por su sangre. Fuimos redimidos y tenemos que aceptar esa verdad, porque la verdad nos hizo libres. Amén. Aleluya. Rúa Kandahaya Seyeleye. Rúa Kandahaya Seyeleye. Rúa Kandahaya Sayaleye. Pues el Señor dice, ¿cómo me gozo diciendo estas palabras? Y ustedes, ¿cómo la escuchan?
con mucha atención, pues dice el Señor, algo va a pasar. Y es muy bueno, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí dice en Primera de Juan 4:13, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. O sea, es plenitud total para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestro diario vivir. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Qué delicia! Nos ha dado la preeminencia de ese amor que está allí con nosotros para hacer cosas grandes en nuestra vida y para hacer para otros, porque Dios dice, por gracia te di, por gracia des. Ruajanda Jaya, Seye, Leye, Heye. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu está diciendo, Espíritu Santo, gloria a Dios. Ruajanda Heye, Seye. Gloria a Dios. Ruajanda Heye, Seye. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Qué bueno reflexionar con esta palabra y pensar, mi ojo sí es bueno. A ver qué pasó hoy en todo el día. ¿Qué hice con mis ojos? ¿Qué miré? ¿De quién me burlé? O otros, bueno, hay otras cosas que son difíciles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y porque yo lo he visto. Que va el esposo con la esposa y deja que la esposa se vaya adelante y él se queda un poquito atrás para mirar. Entonces yo digo, ¿esa persona tendrá el ojo bueno? Eso es hasta para que rían, pero eso es tremendo. ¿Usted imagina, esa persona tendrá el ojo bueno? Y eso, vea, desafortunadamente hasta en los que se dicen ser cristianos. Yo lo digo porque me la pillé. Una palabrita, me la pillé. Ay, bueno, en todo caso, entonces yo digo, ahí es donde uno tiene que mirar. Ahí sí sería bueno mirar nuestra conciencia y valorar qué hay en nosotros. Si esa conciencia, sí, porque la conciencia no miente. Es así, mejor dicho, escóndale o haga lo que quieran, pero la conciencia está ahí diciendo la verdad. Mirar nuestra conciencia y mirar, ve, sí, no, esto lo hice mal o lo hice bien, pero también es para que se arrepientan y pidan perdón y sean esos redimidos en el nombre de Jesús. Entonces, ese versículo es tremendo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de diablos o de tinieblas. No, no, no. Dios mío, tenemos que tener en cuenta y hay que hablar claro. Sí, porque es que con Dios no puede ser burlado y a Él no se puede cambiar por un plato de lentejas. ¿Sí? Dios es un Dios de poder, un Dios amoroso, un Dios tan bueno que hay que, ojalá, lo poquito que somos, démosle, entreguémoslo como ofrenda al Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Aleluya. Aquí hay un versículo en 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias, ¿quién no conoce ese versículo? Pero hay unos que la leen y es como tomando agua. Las armas de nuestras milicias no son carnales y no poderosas en Dios. Pero no, pónganle cuidado a las armas. Pónganle, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, son tremendas armas las del Señor para la destrucción de fortalezas. Él no está hablando de cualquier fortaleza, de cualquier cosita, de una fortaleza que hace tanto daño, que puede dañar un hogar, que puede dañar una nación, que puede dañar tantas cosas.
Entonces, pero esas fortalezas se pueden eliminar. Esas fortalezas, lo dice aquí el Señor muy claro, para la destrucción de fortalezas. Y dice en el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y se levantan cautivo Ruach Handahaya Seye leyes. Es que yo me está dando aquí una lengüita. Ruach Handahaya Ruach Seye leyes. Dice el Señor que aquí hay una bendición muy grande y que tengamos en cuenta mucho este versículo, porque Él nos va a dar revelación. Que ojalá, si ya la hemos leído y lo sabemos, lo sigamos leyendo, porque Él va a entregar revelación. Ahora sí lo puedo leer, no podía casi leerlo. Aquí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué bueno. El Señor dice, llevando cautivo todo a la obediencia a Cristo. Qué bueno ser obedientes. Tenemos que ser mejores, obedientes, porque yo creo que todos somos desobedientes. Yo también no voy a decir que, ay, no soy la más, no, desobedientes. Tenemos que entender que tenemos que ser obedientes, que lo que Dios nos diga, hagámoslo, que las ideas que Él nos dé, hagámoslas. Muchas cosas que se pueden por la obediencia. ¿Y qué pasa allí? Puede haber un crecimiento grande en un ministerio por la obediencia. Pero si somos desobedientes, pues ahí llega y como dice Ruach Handahaya Seye leyeheye, que se pierde la semilla. No podemos, porque ya el Señor nos entregó mucho para hacer. Y el Señor, ¿qué quiere? Que seamos esas personas obedientes para salvar a su pueblo. El Señor está muy interesado, porque a mí me sorprendió mucho cuando dice tres grupos se pierden y uno se salva. Oh, Dios mío, no, ¿quién no llora? Hay uno está en el lugar secreto y uno alza la mano y se pone a llorar. Sí. Amén, así es. Entonces tengamos muy en cuenta, y este verso número 5 dice el Señor que va a entregar revelación al que lo lea mucho. Vamos a ver qué. Bueno, aquí dice, el Señor es tan bueno, tan especial, que Él colocó las defensas más poderosas para que nosotros seamos firmes y no pequemos. Unos dicen, no, es que eso no es fácil, ¿no? ¿Cómo así? Uno peca, o la tentación y todo, uno peca. Muchos dicen así, muchos no dicen así. Eso no es tampoco para todos. Y hay que tener en cuenta eso. Pero mira esto, aquí dice, aquí están las defensas. Vamos a mirar en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ustedes lo saben de memoria, pero vamos a ver qué nos dice el Señor con este versículo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció asimismo sin mancha a Dios? ¿Quién fue el que se ofreció? El Espíritu Santo, limpio, sin mancha, para estar en su cuerpo y para estar en el mío. Siempre Él se ofreció limpio. ¿Y para qué? Para hacer la tarea, para llevarnos a estar bien con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Abba Padre. Qué bueno entender esa parte. Vuelvo a decirlo. Cuánto más la sangre de Cristo. Esas son las defensas que nos dejó. Figúrese, tenemos al que nos capacita, al que nos enseña, al que nos dirige, al que nos lleva para allí, al que nos consiente, al que nos trae bendiciones, al que lo que dice vuestro Padre Celestial nos trae la buena noticia. Y dice, Él se presentó sin mancha a Dios para estar en el cuerpo de ustedes y en el mío. Eso es lo que dice aquí. Yo no sé si ya, yo me imagino, eso me lo reveló el Señor. Me dijo, claro que así es. Ruach Handahaya Saya.
Y dice, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para servir a un Dios vivo. Claro, el Espíritu Santo está allí constantemente, viéndonos, que si vemos que no estamos haciendo algo bueno, Él nos está dirigiendo, Él nos está llevando a ese nivel que Dios quiere que nosotros tengamos para Él, para poder hacer una obra maravillosa aquí en la tierra antes de irnos. Porque Él nos está enseñando a caminar con Jesús. O Baseya, Laya, Haya. En Rúa Seye, Leye, en Diribo Hamhaya. Rúa Handa Haya, Saya, Laya. Y dice el Señor, yo los amo. Yo no quiero que mi pueblo se pierda. Ahí está el Espíritu Santo haciendo su obra hermosa. Obedézcanle, no lo contristen. Entiendan que cuando quieren, muchos dicen y dicen una mentira y así fluye. Uy, Señor, dije una mentira, perdóname, y yo sé que ahí está el Espíritu Santo, no sé si lo contristé o algo, Señor, perdóname, y uno empieza a entender que no puede mentir, nunca puede mentir. Figúrese que muchos dicen, ay, es que esa es una mentirita piadosa. No, no hay mentiritas piadosas. No hay una mentira que sea piadosa. Tanto así que es tan delicado que dice, y los mentirosos también lograrán el lago de fuego. ¿Cómo era? Eso lo dice la Biblia. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas, pero esa es una de las palabras que están allí involucradas en el lago de fuego. Entonces, mucho cuidado, porque el Señor me dice, aquí hay personas que les gusta decir mentiras. Hay, no son todas, pero hay unas. Y dice el Señor, quiero que ustedes entiendan que el poder de Dios está allí para capacitarlos y déjense capacitar, porque yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Y dice, y mira cómo son las defensas que el Señor nos coloca. Es que es impresionante. Dice aquí en San Judas 1:24. También lo han leído los que leen la Biblia, pero vamos a ver cómo nos la explica el Espíritu Santo. Aleluya. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservar. Aquí dice preservaros, pero digamos preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y como Él es tan poderoso, pues Él nos cuida, el Espíritu Santo está allí, Él nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Sí, entonces eso es lo que dicen estos versículos. Hay unas defensas maravillosas, prodigio en nuestras vidas. No hay pero, no hay nada para decir, fue que yo volví a caer. Yo quedé otra vez, mejor dicho, no iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Ruach Handa Haya Saya, Laya Haya. El Señor dice que Él nos ama a todos. Y siempre se dice, yo amo al pecador, pero no al pecado. Pero sí también dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanto. O sea, en lo que sea, Él no dijo ni especificó en qué forma podría caer. Pero Él no dijo 8 veces cae el justo y yo 8 veces lo levanto. O 9 veces o 10 veces. Dios nos libre, que ahí llegue y nos corte. Dios nos libre. Eso es hay que hablar para que entendamos. No podemos estar maquinando y diciendo, ¿será que así o lo hagamos así? O el que ora y peca empata. No, eso no es así. O somos de la luz o somos de las tinieblas. Entonces, somos de la luz. Dígame. Somos de la luz. Aleluya. Aleluya. Ruach Handa Haya Seye Leye. Somos de la luz. Amén. Él dice que nos ama, que aquí hay una gloria muy hermosa en este lugar. Aleluya. Tenemos que evangelizar más
para que no quede una silla sin ser ocupada. Hay que empecemos la tarea, que hay que invitar para que se llenen las sillas. Y esas personas, ¿qué van a hacer? Van a recibir palabra, y de allí va a venir un remanente de otro lado, porque esas personas, cuando el Espíritu Santo los convence, ellos van y hablan también la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Más almas para Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces aquí vamos en las defensas maravillosas, que sí se puede. Y vamos en el 32:8 de los Salmos. A mí me gusta la palabra, siempre la he leído de muchos años y la repito. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esa tarea la tiene el Espíritu Santo con todos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aleluya. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito. Qué dicha caminar y uno decirle: Señor, si te estoy agradando, si voy bien, qué dicha. Señor, dígame qué hice malo hoy, porque quiero ser bueno o buena para ti. A mí me parecen lindas las palabras. Yo a veces voy por la calle y le digo eso al Señor. Y le digo, sí, yo le digo: Señor, ¿hoy te he ofendido o no? Señor, no permitas que yo te ofenda. Ayúdame, ayúdame. Quiero ser fiel para ti. Y yo voy por la calle y yo alzo la mano y digo: fiel para ti. Yo quiero. Yo le digo al Señor, qué dicha que tengamos ese sentir, ese sentimiento de estar comprometidos con la persona del Espíritu Santo, que está tan avivándonos y ayudándonos y fortaleciéndonos y consolándonos, porque Él lo hace todo. Con Él hay todo, hay finanzas, hay todo, hay sanidades, todo, hay alegría, hay gozo, hay paseos, hay todo. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, sobre ti fijaré mis ojos. Está el Espíritu Santo aquí, mirándonos de unos a los otros. Ve tan lindos como están de juiciosos, escuchando la palabra. Los amo, dice el Señor. Aleluya. Y en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, es que el Señor, tremendo, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Qué dicha. O sea, no hay pero para pecar. No, sí se puede caminar en santidad. Sí se puede ser digno de vivir en su presencia. Sí se puede hacer las cosas buenas para Dios. Sí se puede. Digan, sí se puede. Sí se puede. Aleluya. Aleluya. Con una sola ofrenda. ¿Y cuál fue esa ofrenda? Ir a la cruz. Cómo lo volvieron al Señor, cómo derramó su sangre, pero resucitó al tercer día entre los muertos, y ahora está glorificado a la diestra del Padre. Y Él es el que envió esa hermosura de Espíritu Santo para que nosotros tengamos esa conexión continua. Porque si ustedes están bien con el Espíritu Santo, la conexión con Dios es continua. Amén, aleluya, 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 aleluya. Mira lo que dice el Señor. En Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea,
lo que se haya hecho, pero Él dice, yo soy, yo mismo, borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Qué dicha, qué alegría saber que el Señor se olvidó de todas esas cosas malucas, todo lo que pasó en nuestra vida, y ya no se volvió a acordar de nuestros pecados, sino que está con nosotros, viéndonos hermosos para Él. Dice el Señor, los amo mucho. Yo a ustedes los amo en el nombre que es por sobre todo nombre. El Espíritu Santo es hermoso. Aleluya. Y aquí hay algo que el Señor ya nos toca para rearguirnos a los que son desobedientes, porque yo diría somos, pero no, ya me salí de ese cuento. Yo ya no quiero ser desobediente, y yo sé que aquí no hay nadie que sea desobediente, aquí todos son obedientes, pero tengan en cuenta lo que les va a decir el Señor para aprender más, y si se aprende más, se enseña más. Sí, mire lo que dice, aleluya, aleluya, aleluya. Y esto no lo quiere el Señor, pero el Señor se los va a hablar. Esto está en 1 Corintios 3:17. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, el cual sois vosotros. Santo es. Tremendo que le diga a uno Dios eso. Eso es para los desobedientes, pero aquí no hay desobedientes. Pero bueno, con esto aprendemos más. Si alguno, bueno, ya ustedes escucharon la palabra, pero sí repito este pedacito. En Ruach Handahayaseye, Dios le destruirá a él, cual sois vosotros, santo es. O sea, ¿sí? El templo de Dios, ¿cuál es? Mira, nosotros aquí, yo no sé cómo nos escogió nosotros como para templo de Él. No, es que esa tarea del Espíritu Santo es muy tremenda y Él está ahí. Y qué dicha cuando uno escucha una voz del Espíritu de Dios que dice, sabes que hoy estoy contento y estoy gozoso, estoy feliz. Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Está muy contento? Sí, porque pasó esto o esto, algo, pero el Señor habla. Y yo lo digo porque he tenido algunas experiencias. Y yo digo, sí, pero me está hablando así el Espíritu Santo. Ay, y entonces me da como hasta cosa, digo, no, yo hasta pruebo, a ver si sí es, porque una voz así tan clara, uy, Dios mío, me dice, el Espíritu Santo. Y no hablas de Jesucristo que te redimió del pecado y de la muerte y que la sangre de Cristo te lavó. Cuando Él me dijo así, yo le dije, pues Señor, no puedo decir otra cosa, me estás hablando, Espíritu Santo, santa presencia. Y Él, porque soy como muy desconfiada, entonces, porque a mí me han pasado cosas muy aterradoras, y eso está en el libro. Y eso, entonces yo me volví como yo le dije, perdóname Espíritu Santo, pero es que soy muy desconfiada. Y Él me dice esas palabras, y Él me dice, el diablo no le va a decir que usted es redimida con la sangre de Cristo. Yo, ¿qué va a decir el diablo eso? Ese diablo se fue para los infiernos, a arder en fuego y azufre, porque no hay muchas veces necesidad de una persona ser pecadora no es que tome posesión un demonio, pero que los dardos le llegan, los golpes, porque hay brujería, porque hay maldad y hacen daño. Entonces también tengamos en cuenta eso, es por el daño que hacen otras personas a otras personas. Entonces, tremendo. Pero bueno, es hasta bueno probar para que se den cuenta que sí están hablando con el Espíritu Santo. Y lo mejor de probar es esa voz que oí, porque uno oye cosas muy lindas, y como también el enemigo se viste como ángel de luz, entonces hay que ser uno muy precavido. Y bueno, Señor, si esa palabra es, confírmamela. Y sí, efectivamente, Él nos confirma. Entonces, gloria a Dios, ya vamos a terminar aquí.
Vamos a terminar con esta palabra que es durita. Vea, aquí dice, en el libro de los Salmos 11, 6, 7, sobre lo malo hará llover calamidades, fuego y azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Como que el Señor me decía, haga esa aclaración. ¿Quiénes son ellos? Los que ven pornografía, los que fornican, los que adulteran, los que mienten, los que roban, bueno, etcétera, etcétera. Son muchos pecados. Eso lo dice el Señor como prevención para que de verdad tengamos la conciencia de ser verdaderamente hijos de Dios. Ruach Kandahaya, Seyelei. Y aquí dice, pero hay una palabra muy linda aquí al final. Mire lo que dice el Señor. En el libro de los Salmos 119, 120, este salmista con mucha sabiduría dijo esto: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Él sabía. En el nombre de Jesús nosotros vamos a ser muy entendidos para que el Señor nos lleve en esa dimensión de santidad. Y aquí dice en Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Eso sí tengo que decirlo, hablándole a un hombre de que, para que se den cuenta que sí, y ustedes lo saben, pero es bueno mencionar esto. Dijo, bueno, se le habló de Dios. No, es que yo tengo una vida plena. Yo no robo, no mato, y tengo una esposa hermosa. También tengo 2 hijos lindos y ellos están en las mejores universidades. Y cuando llega el día de las vacaciones, los llevo a otro país o aquí en Colombia, disfruto. No, tengo una vida plena, yo llevo una vida buena. ¿Sí? Entonces uno escucha, claro, pues uno les habla de Dios y le contestan todo eso. Uno dice, no, este hogar es la machera, esto está muy bueno. Pero ya lo último me dice, pero solamente una amiguita que me veo con ella. ¿Sí? Y yo le dije, ¿y su esposa lo sabe? No, ni que lo vaya a saber. No, yo soy muy prudente, yo sé cómo hacer las cosas. Y ese hombre diciendo, mi vida es plena, buena, buenísima, y con plata, con todo. Entonces yo le dije, sí, y su esposa lo sabe. No, ¿cómo se le ocurre? Ni que lo sepa. Yo tengo una esposa hermosa, linda, fiel, es increíble. Pasó que no solamente es linda por dentro y por fuera, es una reina. Entonces, aquí, como para entender esta parte, muchos hombres dicen, sí, yo tengo una vida plena, buena, yo no mato, no robo. ¿Y usted qué cree? Si una persona de esas se muere, ¿qué pasa? Va a un lago de fuego. Y así fue, que esa persona, no sé si, y sí sé de otra que le pasó lo mismo, y la esposa y ese sí, le dio pena moral y murió ese señor. ¿Cómo le parece? Bueno, ya casi vamos, pero aquí hay una palabra que me gusta mucho después de esto. Dice en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Y dice en el verso, mire lo que dice aquí tan maravilloso después de todo esto. Nehemías 1:9, la promesa está aquí, dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, ya que dijo el Señor ahí, si así hayan pecado, hecho lo que hayan hecho, todavía Él vuelve y dice, ya después da una segunda oportunidad. Si os volvieres, aunque el pecado haya sido el más grande o lo más horrible, yo lo recogeré
nuevamente y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esa palabra a mí, no, yo digo, Dios mío, tenemos a un Dios misericordioso, poderoso. Y terminamos con Job 22:28. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Ustedes se imaginan? Tenemos todas las de ganar porque tenemos a un Dios que es bueno y que es todopoderoso, que con Él todo funciona bien y somos sus hijas y sus hijos, que nos ama intensamente. Entonces, gloria a Dios. No sé si habrá tiempo todavía de